Amigos de Purito Perú, bienvenido. Hoy día tengo un invitado de lujo, un invitado especial, nuestro Pumita Cazador. Bienvenido, papá, a Purito Perú. Muchísimas gracias, Purito Perú, por esta bonita entrevista y por darte el tiempo para poder venir y conversar así directo. Teníamos que venir, papá, porque nuestra gente también quiere conocer un poquito más, no sobre la carrera, porque todo el mundo ya sabe que eres un artista exitoso, que estás en ascenso, subiendo como la espuma, como se dice, pero nosotros queremos ir un poco a tus inicios. ¿De qué parte del Perú eres? Huancavelica, ¿qué ciudad, qué pueblo, qué caserío, qué zona? Huancabalicano del distrito de Paucará, centro poblado de Huachua. Mi nación se llama Chopja. La nación Chopja. ¿Qué sería lo primero que, si yo llego allá a tu pueblo, me invitarías, por ejemplo? Bueno, lo primero que te invito es papita con su quesito, su quesillo, recién sacadito y también su ajecito, también nuestra pachamanquita, también el chuño. Pero el que come también tiene sed. Claro, por ejemplo, de allá que un calientito. Claro, una agüita de salvia, una agüita de salvia, una hierba que es natural. Y también las chichitas también, ¿no? Siempre ahí están las chichas. ¿Qué más? Agüita cebada, la agüita Ese cebada. para que te limpie todo, Claro, ¿no? por supuesto, la agüita cebada, bueno para riñón. ¿Qué recuerdas tú, Pumita, de tus inicios? Del chibolo que corría por ahí por el campo, de repente pastaba, de repente cosechabas, no sembrabas, no sé. Bueno, recuerdo de pequeño, a los 2 años perdí a mi madre y desde esa fecha no es bien cierto que no me acuerdo bien que se ha fallecido mi mamá, pero como siempre, como todo provinciano, trabajaba en la chacra, ayudaba a mi papá, arreaba mis ganados y siempre y por ahí en un momento me ha gustado la música ¿Te y acuerdas qué edad más o menos fue eso? más o menos eso estaba cuando yo tenía los 7 años, Primaria todavía. primaria, sí, 7 años y por ahí ¿Y dónde cantabas? Mientras No, paseabas. lo primero, tenía una profesora de Arequipa, Ujú. que es profesora Aide, si bien me acuerdo. ¿Vive ya todavía? Sí, 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 vive. Saludemos a la profesora Irene, Claro, ¿no? un saludito a la profesora Aide de Arequipa y ella cuando llegó a mi tierra natal, Huachua, comenzó a sacar para recitar poesías, para cantar, entonces por ahí, como todos los alumnos estábamos reunidos, cada quien salíamos al escenario, digo a la pizarra para cantar o para A recitar. recitar una poesía. Entonces por ahí la profesora me dice, hijo, usted tiene talento. Entonces como también la cantaba esas fechas, las canciones de Juan Pipa, China ¿Te acuerdas María. alguna cancioncita de esa época? Uy, Hagamos la idea que regresamos al tiempo y tienes 7, 8 añitos, por más o ejemplo, menos, ¿ya? Y lo dice, estás al frente del escenario, perdón, en la pizarra, frente de tus compañeritos. ¿Qué cancioncita más o menos sería? eh, esa cancioncita que se llama Puca Pulleracha. A ver, dale, ¿cómo suena? eh, ¿Te acuerdas? Ajá. Yau, yau, puca poleracha, yau, yau, puca poleracha, y matamruwanki, saray, chau pimpi, y matamruwanki, saray, chau pimpi. Eso era. Y otro era chachacha, A ver, ¿cómo suena? natural de allá de mi zona. ¿Ya? Ya. Urquchallantas jamuni, chachaschay, urquchallantas jamuni, chachaschay, chachaschay, kuyayanaita mascastin, chachaschay, kuyay sombraita mascastin, chachaschay. Papá, Uy. para los que no dominamos el quechua, ¿qué dice más o menos la Es segunda, la segunda como, canción? es como decirte, chachas es una plantita Ajá, silvestre. ya. Entonces, como en la sierra, nosotros a enamorar a una señorita, a tu enamorada, vas por el campo, pues no es como en la ciudad en la calle, Claro, no hay entonces, carros, casas, ya todo es claro, flores, entonces es campo, por ¿no? eso que es como si tú le estarías diciendo al chachacha, tu compañero, ¿no? Fiel, Ajá. ¿no? Y entonces le dices, por el cerro vengo, chachacha, a buscarle a mi enamorada, a mi amada. Eso. Decirle a los amigos que nuestro Pumita, antes de entrevistar, le dio un pequeño acceso, está con hipo, como estás creciendo, ¿ah? Sí, creo, Oye, no solamente estás creciendo a nivel de artista, sino también de tamañito, creo, ¿ah? Por el hipo. parece que sí, porque me estoy quedando muy chato, creo que, no sé. No, pero todavía tienes tiempo, creo. Bueno, ¿qué te parece si compartimos con los amigos de Purito Perú un temita? ¿Qué tema sería en este caso? ¿Qué nos podrías recomendar? Si te parece, un clásico que tenga video. No importa si es concierto Ya, en vivo o listo. es videoclip. Tú dime el nombre y preséntalo a los amigos de Purito Perú. Bueno, tu amigo Pumita Cazador presentamos esta bonita canción que dice Linda Paisanita.